Buenas tardes a todos mis amigos y hermanos de las redes sociales. Les bendigo esta tarde en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. He sentido traer un corto mensaje. No me gusta estar pues predicando por las redes sociales y todo eso, pero es que he sentido en mi corazón traer un mensaje con relación a muchas situaciones que a veces nos pasan a los cristianos que estamos perseverando en diferentes congregaciones. Y para esto voy a dar lectura aquí a la palabra del Señor en Primera de Crónicas y el capítulo 21. Y voy a dar lectura en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice así la bendita palabra del Señor. Dice: Satanás se puso en contra de Israel e incitó a David para hacer un censo en Israel. Entonces David le ordenó a Joab y a los comandantes del ejército: vayan y levanten un censo de Israel desde Bérseba hasta Dan, y traigan un informe para que yo sepa cuánta gente hay. Pero Joab le dijo: que el Señor multiplique 100 veces el número de gente que hay y que su majestad pueda verlo con sus propios ojos. Pero majestad, ¿qué importancia tiene saber cuántos hay si todos son sus siervos? ¿Por qué va a provocar su majestad un motivo de culpa para Israel? Sin embargo, el rey David se mantuvo enérgico en la orden. Así que Joab fue a hacer el conteo por toda la tierra de Israel y regresó a Jerusalén. Joab le entregó el resultado del censo a David. Había en todo Israel 1.100.000 hombres que podían pelear a espada y 470.000 en Judá. Joab no estaba de acuerdo con la orden del rey y por eso no contó a la gente de la tribu de Leví y de Benjamín. Dios también se molestó con esa orden del rey y por eso castigó a Israel. David le dijo a Dios: he pecado un gran pecado, he sido un tonto. Te ruego que me perdones. Entonces el Señor le habló a Gad, profeta de David: ve y dile a David que el Señor dice: escoge entre los 3 castigos, ¿cuál prefieres? Gad fue a ver a David y le dijo: el Señor me envió para decirte que escojas entre estos 3 castigos: 3 años de hambre, 3 meses huyendo derrotado del ataque de tus enemigos, o 3 días con el castigo del Señor, es decir, peste por todas partes. Y el ángel del Señor el ángel del Señor destruyendo gente por todo el territorio de Israel. Piénsalo, escógelo y dímelo para que yo se lo comunique al Señor que me envió. Entonces David le dijo a Gad: estoy en un verdadero aprieto, pero es mejor que mi castigo nos venga del Señor y no de seres humanos, pues su misericordia es grande. Amén. Hasta aquí la santa lectura de la bendita palabra del Señor. Muchas veces nos dedicamos muchas veces a juzgar. Por eso David prefirió mejor que lo juzgara Dios, no el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre lamentablemente juzga, sigue juzgando, la persona tiene un arrepentimiento, pero constantemente siguen pasando juicios sobre la persona, aun cuando la persona ha aceptado que ha fallado, como fallamos todos los seres humanos, porque aquí no hay nadie perfecto. Aquí el único perfecto que hubo en esta tierra se llamó Jesucristo. Los demás, todos los que habitamos en esta tierra, hemos pecado. El que no ha hecho una cosa ha hecho otra, porque aquí el que no tiene dinga tiene mandinga. Entonces, muchas veces en las congregaciones, un hermano cae en pecado, falló, cometió cualquier error, como lo puede cometer todo ser humano, porque somos humanos. Entonces, ese hermano se arrepiente delante del Señor, viene delante del Señor, el Señor lo perdona, lo restaura. Pero ¿qué pasa?
que muchas veces entonces, en vez de ayudar a ese hermano, que ese hermano se levante, que siga hacia adelante en el Señor, comienzan a masacrarlo, a pasar juicios sobre de él en cuanto ya Dios lo perdonó. Dios dice en su palabra que cuando él perdona el pecado del hombre, el hombre se arrepiente, Dios se olvida de todos esos pecados, excepto que el hombre vuelva a pecar. Dios perdona esos pecados y los tira en lo profundo del mal. Pero entonces el hombre sigue pasando juicio, masacrando al hermano. He visto como muchos hermanos se han apartado de las congregaciones por la insistencia de que muchos ministros del Señor pues le siguen trayendo, recordándole el pecado que cometió, que ya Dios lo perdonó, que ya eso pasó. Entonces ese hermano se siente mal en esa congregación, entonces obviamente pues decide irse para otra congregación. Muchas veces pues se sienten tan oprimidos que entonces no deciden ir a una congregación, dicen no, pues si me voy de aquí me voy al otro lado, va a ser lo mismo. Entonces ¿qué pasa? Que se tiran al mundo. Y esta es la situación que estamos viviendo en muchas congregaciones, porque lo he visto. Aquí en esta tierra nosotros no podemos pasar juicio sobre nadie, nosotros somos pecadores. Dios nos llamó a predicar su palabra, a hablarle a las almas que se arrepientan, que busquen de Jesucristo. No nos mandó a llamar a pasar juicio sobre nadie. Nosotros no somos quienes para pasar juicio sobre nadie, porque nosotros somos pecadores. Entonces, ¿por qué tenemos que pasar juicio? El que tiene que pasar juicio es Dios. Dios es el juez que ha de juzgar, no nosotros. Cuando usted sigue pasando juicio sobre su hermano, usted se convierte en juez. Y usted es un acusador. Y la Biblia habla que el acusador es el enemigo. Usted se está dejando usar por el enemigo, no se deja usar por el enemigo. Porque entonces, cuando usted se constituye, hace como hicieron los amigos de Job. Que todos sabemos la historia de Job, un hombre íntegro, un hombre que nunca le falló a Dios, un hombre recto en sus cosas. Pero vino esta calamidad porque el Señor lo permitió, obviamente porque Dios sabía que Dios era un hombre justo y un hombre recto y que Job iba a serle fiel en todo. Pero vemos entonces la primera que viene, su mujer. Cuando Job cae en la actitud que estaba, cuando Job estaba bien, su mujer ok. Así pasa muchas veces. Cuando uno está en buena, mire, hermano, la mujer está con uno, pero a veces cuando uno, a mujeres cristianas, que conste, el hombre cae en una situación que falla por algún error que comete, ya la misma mujer, ya en vez de perdonarlo, ayudarlo, son una pareja. La Biblia dice que cuando nos unimos en matrimonio, ya no son dos, sino uno solo. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que ayudarnos uno al otro mutuamente, no es uno tirar para un lado y otro para otro, porque lamentablemente el matrimonio, ¿qué pasa? Se destruye. Entonces vemos aquí como a Job la propia mujer le dice, maldice a tu Dios y muérete. Cuando Job cayó en la calamidad, que cayó de su enfermedad, esta mujer, en vez de darle una voz de aliento, ayudarlo al hombre que está pasando por esa situación, más bien viene como un maltrato, entiendo yo, hacia la persona de Job. Entonces vienen los supuestos amigos. Hablemos de los supuestos hermanos también. Y vienen entonces, y vienen a pasar juicio sobre Job. Que después que tú pecaste, que tú hiciste esto delante de Dios, así mismo nos pasa a nosotros. Nosotros muchas veces juzgamos al hermano porque el hermano no está viniendo al servicio. O sea, que no está viniendo todos los días, que hay servicio a la iglesia. Entonces, pasamos juicio sobre ese hermano. No, el hermano se fue al mundo, está en pecado. No, hermano, no. No juzguemos, porque nosotros no sabemos la situación que está pasando. El pastor no sabe la situación que está pasando el hermano en su casa, como tampoco el hermano sabe la situación del pastor en su casa. Entonces pegan a juzgar. Y los hermanos, el pastor por un lado, porque tengo que decirlo así, obviamente, porque es que es la realidad de las cosas. El pastor pega a juzgar por un lado, los hermanos por el otro. Que si el hermano no está viniendo, no vino el domingo, pero no vino el lunes, no vino el miércoles al servicio. Usted no sabe los problemas que tiene el hermano en su casa. Entonces usted está pasando juicio sobre el hermano.
Y quizás el hermano no está yendo más que el domingo, pero mire, el hermano tal vez está yendo el domingo, pero está más consagrado delante del Señor que muchos que están yendo los domingos, los lunes, los miércoles. Si hay servicio los 7 días, van los 7 días a la iglesia. Porque no porque esté yendo a la iglesia todos los días quiere decir que está buscando de Dios. Hay otros que van con un propósito a la iglesia. Muchos van con el propósito porque no consiguen una mujer en la calle y se convierten, o sea, supuestamente se convierten, pero es para ir a la iglesia porque creen que en la iglesia pueden conseguir una mujer. ¿Entiendes? O sea, no todos los que van a la iglesia van con el propósito de buscar de Dios. Hay personas que van que sinceramente quieren buscar de Dios, servirles de corazón, pero lamentablemente hay otros que van con otros propósitos. Y esos son lobos rapaces en medio de las ovejas. Y hay que cuidarse de eso, porque muchas veces se le dice a los pastores, mire pastor, está pasando esto y esto y esto y esto, no, que es que fulano tiene Alzheimer, que fulano tiene esto, que fulano tiene aquello otro. ¿Ah? Prospasándose con las hermanas que van a la iglesia. Y todo eso lo he visto yo. Y por eso he tenido que hacer este video, no queriendo, pero para aclarar ciertos puntos que están pasando muchas veces, que están pasando en las congregaciones, de problemas que hay en los hogares. En los tiempos que yo llevo sirviendo al Señor, yo nunca he visto que en alguna congregación haya reunido un día para sacar y traer los matrimonios, a ver qué problemas están pasando los matrimonios, porque lamentablemente hay matrimonios cristianos que se están destruyendo. Si usted viene a ver tantos divorcios que hay en los matrimonios cristianos, ¿qué es lo que está pasando en un matrimonio cristiano? Donde debe haber unidad, debe haber una familia formada con principios, valores creados en la palabra de Dios, porque si Dios verdaderamente está morando en nuestros hogares y nosotros estamos buscando de Dios, ¿por qué hay tantos problemas en los matrimonios de las personas cristianas? Algo está pasando. Nunca he visto que se reúnan, que saquen un día para decir, mira hermano, vamos a hacer una reunión, vamos a reunirnos los hermanos para dialogar puntos que tenemos que tocar sobre el matrimonio. Porque lamentablemente se habla del maltrato a la mujer, pero hay mujeres que también maltratan a los maridos. Y todo eso se queda porque son hogares cristianos, no se puede traer, pero lamentablemente está sucediendo. Y eso hay que hablarlo. No podemos tapar el cielo con la mano, porque seamos cristianos. Tenemos que hablar la realidad de las cosas como son, para que se arreglen las cosas que están pasando en muchas congregaciones. Porque si verdaderamente queremos servir al Señor, queremos agradecer al Señor, tenemos que obedecer la palabra del Señor desde Génesis hasta Apocalipsis. No podemos acomodarla a nuestra idea de cosas que están ahí escritas, pero que muchas veces no queremos tocarlas en las iglesias porque el hermanito se ofende, porque la hermanita se ofende. Pero no, eso ciertamente tiene que pasar. En vez de estar masacrando al que comete un error, al que hizo algo que no estaba bien, pero lo hizo. Pero somos humanos, como vuelvo y recalco anteriormente lo dije, somos humanos, fallamos. Estamos en un cuerpo humano, tenemos debilidades, tenemos flaqueza. Pero cuando usted se humilla delante de Dios, usted acepta su error, usted acepta, viene delante del Señor con un corazón contrito y humillado. La palabra de Dios dice que con un corazón contrito y humillado no desprecia el Señor. Y si Dios no desprecia un corazón contrito y humillado, una persona, un hermano que cometió un error, y Dios lo perdona, lo restaura, ¿por qué nosotros tenemos que estarlo menospreciando, mirándolo como decimos allá en Puerto Rico, por encima del hombro? ¿Acaso somos mejores que ese hermano o somos todos iguales delante de Dios? Porque delante de Dios, déjeme decirle, para Dios es tan importante un pastor que está predicando su palabra como uno que está en la calle, que está envuelto en el vicio de las drogas. Porque para Dios no hay nadie predilecto. Dios no tiene hijos escogidos. Y de esos que están menospreciados por ahí en la calle, que muchas veces vemos, Dios los levanta, y en eso es que Dios se glorifica y los usa para la gloria y honra de su nombre. Seamos más compasivos con los hermanos que cometen errores.
y ayudemos a levantarse y a restaurarse. Que Dios les bendiga.